Nuestra clase. Muy bien, pues buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Vamos a empezar clase y en esta ocasión vamos a ver ejercicios con estructuras condicionales. Clase anterior llegamos hasta la teoría de las estructuras condicionales. Vimos ahí el condicional if y vimos una estructura condicional simple en donde nosotros teníamos un simple if. Si la condición era verdadera, ejecutábamos un cierto código y si no, seguíamos con el programa. Vimos una estructura condicional doble, en donde contemplamos la parte negativa de la condición. Preguntamos por una condición, si es verdadera, ejecutamos algo. Si es falsa, ponemos un else y ejecutamos algo más. Y después ya seguimos con el programa. Y vimos también el concepto de estructuras condicionales anidadas, if, else, anidados. Entonces, pues ya teniendo la parte teórica, vamos a ver hoy ejercicios. Vamos a empezar con un ejercicio, un ejemplo completo en donde les voy a poner a partir de un problema el algoritmo, la solución con este algoritmo, la solución del problema con el algoritmo, luego la parte gráfica con el diagrama de flujo y por último les voy a poner la codificación. Les voy a dar el ejemplo completo antes de pasar a hacer ejercicios en donde ya sean interactivos y les dé opción a participaciones. Pero creo que en esta ocasión sí es necesario que demos un ejemplo completo para ver sobre qué estamos trabajando y qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, pues vamos allá entonces. Bien, entonces tenemos un problema. Sí, el problema nos dice que queremos resolver la suma o la resta de dos dígitos enteros por medio de un programa de computadora. Aquí les voy a recordar lo que ya les dije hace algunas clases pasadas en mi forma pedagógica de impartir las clases y que me ha funcionado muy bien, en donde vamos introduciendo las nuevas estructuras y lo nuevo que vamos aprendiendo y dejando o trabajando sobre los mismos ejercicios que ya vimos con anterioridad. ¿Por qué hago esto? Porque lo que ya vimos con anterioridad lo vamos a repasar y lo vamos a sobreaprender, ¿sí? Lo vamos a reafirmar, esa es la palabra, lo vamos a reafirmar y lo nuevo lo vamos a aprender un poco más fácil, ¿sí? Sin tanta dificultad, porque ya lo anterior ya lo sabemos, entonces nada más le agregamos pequeños detalles. Si yo pusiera ejercicios completamente nuevos o diferentes y de un nivel considerable, para las personas que apenas están aprendiendo las estructuras y están aprendiendo programación, se dificulta mucho más. Entonces, en mi método de enseñanza, lo que hago es esto. Retomamos aquí, por ejemplo, en este problema, eh, la suma de dos dígitos y tomamos la resta de dos dígitos, cosa que ya hicimos en programas anteriores, pero ahora le vamos a agregar la estructura condicional. Eso va a ser lo nuevo. Entonces, lo que ya hicimos lo vamos a reafirmar si es que tuvimos alguna duda y no nos va a molestar para aprender lo nuevo porque no nos va a interferir, sino que simplemente vamos a dejar lo nuevo para aprenderlo y lo demás pues ya lo tenemos. Bien, habiendo aclarado esto, entonces pasemos a ver el problema. El problema me dice que hay que resolver la suma de dos dígitos o la resta de estos mismos dos dígitos y que además son enteros. Ya el mismo problema nos da la solución del tipo de dato porque pues ya lo tenemos ahí que son enteros, ¿no? Y nos dice también que lo vamos a hacer por medio de un programa de computadora. Entonces ya sabemos desde ahorita que vamos a llegar al final o como producto final vamos a obtener un programa de computadora. Habiendo dicho esto, ya sabemos varios detalles que tenemos que poner en el algoritmo y después en el diagrama de flujo y por último en el código. ¿Cuáles son esos detalles que ya sabemos? Primero, el algoritmo va a empezar con el punto número uno que es inicio, de entrada. Pero ya sabemos, de acuerdo a este problema, que el punto número 2 de mi algoritmo va a ser desplegar lo que hace el programa. ¿Por qué? Porque el mismo problema me dice que voy a terminar con un programa de computadora.
Entonces el punto número 2 va a ser desplegar lo que hace el programa. También ya sabemos que a la hora de pasar al código, una vez que ya hemos terminado algoritmo y diagrama, a la hora de pasar al código, los tipos de datos de las variables van a ser enteras. ¿Por qué? Porque el mismo problema me lo dice, ¿no? Resolver la suma o la resta de dos dígitos enteros. Entonces, este problema es muy específico y me está dando en sí, pues ya la solución a varias circunstancias, a varios detalles que tendría yo que poner en mi algoritmo y en mi diagrama y en mi código, ¿no? Entonces aquí mismo ya me está dando la solución. El problema ya me está dando varios puntos que ya tengo por solución. Bien, pasemos entonces a hacer el algoritmo. Vamos al algoritmo. Punto número 1 va a ser inicio. Punto número 2 es desplegar lo que hace el programa. Le vamos a decir al usuario que realice este programa. Punto número 3. ¿Cuál va a ser el punto número 3? Si yo estoy viendo que mi problema dice que tengo que resolver la suma de dos dígitos o la resta de esos mismos dos dígitos, entonces, pues, ¿qué va a hacer mi programa? Bueno, pues, lógicamente, lo primero que yo voy a hacer es pedirle al usuario qué es lo que quiere hacer, ¿no? Le digo, este programa resuelve la suma o la resta de dos dígitos enteros. Y lo siguiente va a ser, bueno, ¿qué quieres hacer, usuario? ¿Quieres hacer la suma o quieres hacer la resta? Eso va a ser. No voy a empezar, después de decirle lo que es el programa, no voy a empezar pidiéndole los dos dígitos, ¿sí? No voy a hacer otra cosa rara. Lo que voy a hacer es decirle, bueno, ¿qué quieres hacer? Si ya le dije, el programa resuelve la suma o la resta, entonces lo siguiente es decirle al usuario, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una suma o quieres hacer una resta? Porque no es un programa que haga las dos operaciones. Es un programa donde vamos a meter una decisión, donde el usuario va a decidir entre si es la suma o la resta. Ojo, tampoco es un menú. Mucho ojo con eso. Yo sé que podemos hacer esto dentro de un menú y lo vamos a hacer. Vamos a hacer un menú con una especie de calculadora y le vamos a agregar más cosas que solo la suma y resta. En un futuro haremos un menú con suma, resta, multiplicación, división, exponente, raíz cuadrada, ecuación cuadrática y muchas cosas más que se me ocurran en ese menú. Pero para poder hacer menús necesitamos una estructura repetitiva. Para poder hacer menús necesitamos un ciclo. ¿Para qué? Para que el menú se repita. La idea de un menú es que te presente el menú en pantalla, tú elijas una opción de ese menú, se realice eso, cuando termine te regrese al menú, ¿sí? O si eliges algo erróneo, te regrese al menú. Y solamente cuando eliges la opción de salir del menú es cuando termine el programa. Esa es la idea de un menú. Y para que se pueda regresar al menú, necesitas un ciclo, estructura repetitiva que no hemos visto hasta ahorita y que vamos a ver hasta regresando del examen bimestral. Entonces, por eso, sí les digo que esto no es un menú, sí es la idea semejante al menú, porque le vamos a pedir al usuario que él decida entre dos cosas, o la suma o la resta, pero no es un menú como tal, porque una vez que elija una, se va a realizar y el programa se termina. No te va a regresar a volverte a pedir qué quieres hacer. Por eso no es un menú como tal, ¿sí? Es una opción. Te pide o haces la suma o haces la resta. Ya que eliges qué quieres, hace esa opción y se termina el programa, porque no hay ciclo, no regresa, ¿ok? Y lo vamos a hacer con una estructura condicional. ¿Por qué? Porque ahorita es más sencillo aprender la estructura condicional para resolver este tipo de problema, porque ya sabemos hacer la suma, ya sabemos hacer la resta, y simplemente vamos a meter la condición para preguntar qué quieres hacer. ¿Quieres hacer una suma o quieres hacer una resta? Para eso va la condición. Habiendo dicho esto, me regreso entonces al algoritmo. ¿Hay dudas sobre lo que acabo de mencionar? Sí, la idea es meter ahorita la estructura condicional en una especie de menú que no es un menú como tal,
pero que sí nos va a servir para decidir qué hacer. Entonces, punto número 2, desplegar lo que hace el programa. Ya que le dijiste, este programa realiza la suma o la resta, lo siguiente sería pedirle al usuario, usuario, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una suma o quieres hacer una resta? Y eso de pedirle al usuario qué quiere hacer es pedirle una decisión, ¿sí? Es pedirle que teclee algo para ver qué quiere hacer. Ya a futuro en el código, lo que se me ocurre aquí es que le vamos a estar diciendo al usuario, teclea una S si es que quieres hacer una suma, o teclea una R si es que quieres hacer una resta. O podríamos también perfectamente decirle al usuario, teclea el símbolo de más si quieres la suma, o teclea el símbolo de menos si quieres la resta. Para lo cual nuestra variable de decisión sería de tipo carácter y estaríamos pidiéndole una de dos opciones. Eso sería nuestra decisión. Pedir decisión es pedirle la opción de lo que quiere hacer. Si yo le pido la decisión, tengo que leer esa decisión. Lo del tipo de dato de la variable y si teclea mayúsculas, minúsculas, lo vamos a ver al final de este ejemplo, ya en el código. Entonces, ahorita nos quedamos solamente con la decisión. Punto número 3, ¿qué quieres hacer? Pedir decisión. Punto número 4, leer lo que el usuario teclea. Tú le vas a pedir que teclee S para suma o R para resta. Y luego viene el scanf donde vas a capturar lo que el usuario va a teclear. ¿Ok? Entonces, esa es tu decisión. Siguiente, ya que el usuario tecleó, ¿sí? O ya que capturaste lo que el usuario quiere hacer, entonces ya viene la condición. Ojo con esto. Tú le pides que teclee una S o una R, suma o resta. Lo capturas con un scanf. Entonces, en una variable tú ya tienes lo que el usuario tecleó. El usuario pudo haber tecleado la S o pudo haber tecleado la R o pudo haber tecleado cualquier otra cosa. Hay usuarios muy necios que quieren siempre fastidiar los programas o hacer que no funcionen los programas. Y si tú les dices teclea una S o una R, él teclea una X o teclea un número, nada más para ver qué pasa con el programa, ¿no? A ver qué sucede. Entonces, hay muchos usuarios así. Aquí es donde viene el condicional. Ya que el usuario tecleó la S o la R o cualquier otra cosa que se le ocurra, entonces a ti te corresponde poner una condición para discriminar qué fue lo que tecleó el usuario. Esa va a ser tu if. Ese es tu if, en donde vas a evaluar. If el contenido de la variable, lo que tú tecleaste, es una S, entonces haz la suma. Else, si no tecleaste S, otra vez if, entonces es una R de resta, que sí, haz la resta. Y si no, el último else, el de default, si no tecleaste S ni tecleaste R, le mandas un mensaje de error y le dices, usuario, tienes que teclear S o R porque nada más hago suma o resta. Y se termina el programa porque pues aquí no es un menú, no regresa al menú, se va a terminar el programa. Esa es la idea. Entonces, en el punto número 3 es pedir la decisión y el punto número 4 es leer esa decisión, lo que el usuario teclea. Punto número 5 es evaluar. Esta es tu condición. Punto número 5 ya es el if. Evaluar. Si fue suma, ¿sí? Es el if es suma. Si fue suma, entonces vas a hacer todo lo de la suma. Punto número 6 es pedir el primer dígito. Punto número 7 es leer ese primer dígito. Punto número 8 es pedir el segundo dígito. Punto número 9 es leer ese segundo dígito. Punto número 10 es realizar la operación de la suma. Punto número 11 es desplegar el resultado de la suma. Entonces, si fue suma, punto número 5, si fue suma, haces todo lo de la suma hasta desplegar el resultado. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si no fue suma? El punto número 2 es tu else, fíjense. If suma, que sí, todo lo de la suma, entre llaves, lógico. Que no fue suma, else, el punto número 2 es tu else.
Entonces, si no fue suma, ¿qué tienes que hacer? Pues volver a preguntar. ¿Fue ahora resta? Entonces, si el 2 es tu else, el 3 es otro if. Y vuelves a preguntar, pero ahora por la resta. ¿Sí se está viendo? Volvemos, recapitulamos. Desde que le dices al usuario que hace el programa, le pides que él decida qué quiere hacer. Lo lees y evalúas. ¿Fue suma? Que sí fue suma, tu primer if, haces la suma. Que no fue suma, tu primer else correspondiente a este if, vuelves a preguntar, ¿fue ahora resta? Es otro if resta. Que sí fue ahora resta, entonces haces todo lo de la resta, ¿sí? Else, if, resta, si fue resta, haces todo lo de la resta. Pedir el primer dígito, leer el primer dígito, pedir el segundo dígito, leer el segundo dígito, realizar la operación de la resta y desplegar el resultado. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos if suma, toda la suma. Else, if resta, toda la resta. ¿Qué nos falta? Pues si no fue resta, ¿no? Entonces, este else. El punto número 20 es else. Si no fue suma ni tampoco resta, si no fue ninguna de las dos. Punto número 21, despliega mensaje de error. Y punto número 22, fin. Ahorita he estado yo mencionando if, else, etcétera, para que se vea cómo va la estructura y cómo va a llegar a ser el código. Pero sí les comento que en el algoritmo, como siempre y como ya sabemos, no ponemos sintaxis. No vamos a poner aquí los if, no vamos a poner los else tampoco. Ni vamos a poner ninguna palabra de sintaxis, ni fórmulas matemáticas, ni nada por el estilo. Es solamente con palabras cómo resuelves el problema. Pero al estar poniendo, si fue suma, todo lo de la suma, si no fue suma, si fue resta, si no fue suma ni resta, ya estamos viendo que este va a ser un if, que este va a ser un else, que el punto 13 va a ser otro if, que el punto 20 va a ser un else, ¿sí? Entonces ya estamos viendo de aquí cómo va el código. De hecho, así es como se hace. La clase pasada y la anterior, sobre todo, con los ejercicios que hicimos, recalqué mucho eso. Que no se vayan directo al código, a realizar el código, porque siempre hay problemas y tienen problemas de, ay, el if y el else, que hay que primero hacer el algoritmo y que del algoritmo va a salir el código. Entonces, en el algoritmo se ve perfectamente bien cómo va el flujo, cómo están estructuradas las condicionales, los condicionales, cómo están las estructuras condicionales, ¿sí? Y cómo hay que desarrollar el código. Entonces, primero el algoritmo y luego el código, para que no haya confusiones, ¿sí? Entonces, pues bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Me voy a esperar un momentito para que sí le saquen un recorte aquí a la lámina, lo tengan ahí en el apunte, porque ahorita que siga adelante vamos a ver el código y sí lo quiero comparar con el algoritmo. Entonces, para que lo tengan, me espero un momentito, sí quiero que tengan esto en los apuntes. Ok, si ya está listo, pues vamos adelante. Del algoritmo sacamos el diagrama de flujo. Y como ya sabemos, los símbolos del diagrama de flujo que vamos a utilizar, pues son estos. Vamos entonces a realizar el diagrama de flujo. Lo iba a hacer parte por parte, pero yo creo que lo voy a poner todo completo. Después de ponerlo todo completo, ya lo explicamos. Ok, aquí tenemos nuestro diagrama de flujo. Bueno,
Primero mencionar que los condicionales, el famoso if, en símbolo de diagrama de flujo es un rombo. El rombo ejemplifica lo que es tu if. El rombo hace la pregunta y tiene dos salidas, lo que sería la parte positiva o verdadera de la condición, ¿sí? If S igual, o sea, el usuario eligió suma, que sí, tienes una salida y haces todo lo de la suma. Y por otro lado, la parte negativa de la condición, lo que sería tu else. Aquí preguntaste y si es negativo, si no fue suma, entonces vas hacia acá. Entonces, el rombo va a ser nuestra condición y va a tener solamente dos salidas. La parte positiva de la condición y la parte negativa de la condición. Habiendo dicho esto, pasemos a revisar el diagrama de flujo con respecto al algoritmo. El punto número 1, igual que el algoritmo, es inicio. El punto número 2 es una salida y es desplegar lo que hace el programa. Yo les comento que para no tener que escribir todo lo que hace la línea del algoritmo dentro del símbolo del diagrama de flujo, pues lo estamos abreviando con simplemente el número de la línea que le corresponde al algoritmo. Entonces la línea 2 de mi algoritmo es desplegar lo que hace el programa y en el símbolo ponemos solamente la inicial de la salida, lo que hace el símbolo y el número 2 de la línea del algoritmo, que sería indicar lo que hace el programa, ¿no? Siguiente es la línea número 3 de mi algoritmo, que es pedirle la decisión, pedirle al usuario que decida qué quiere hacer, ¿no? Y es una salida. El siguiente es una entrada y es donde vas a capturar lo que el usuario teclea. Es el punto número 4 de mi algoritmo. Ya que hiciste esto, entonces viene la condición. Tienes el rombo de la condición y es el punto número 5 de tu algoritmo donde le dices al usuario, o más bien tú ya evalúas si el usuario tecleó una suma o una S de la suma. ¿Fue una S de la suma? Que sí fue la S. Ah, ok. Siguiente punto, de punto número 6 de tu algoritmo, es una salida y es pedir el primer dígito. Punto número 7 es una entrada y es leer ese primer dígito. Punto número 8 es una salida y es pedir el segundo dígito. Punto número 9 es entrada y es leer ese segundo dígito. Punto número 10 es un proceso y es realizar la operación de la suma en este caso. Punto número 11 es una salida y es desplegar el resultado de la operación de la suma. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos la conclusión de nuestro programa por esta parte. Cuando ya hayamos realizado la operación de la suma y desplegado resultados y el usuario eligió suma, aquí se va a terminar el programa. Pero para nuestro diagrama de flujo no vamos a ponerle fin aquí, porque no vamos a poner fin, fin, fin. Acuérdense que solo tenemos un principio y un fin. Entonces, si aquí nos lleva al fin, le vamos a poner un conector. Un conector antes del símbolo del único fin que tenemos en todo programa, en todo algoritmo y en todo diagrama de flujo. La etiqueta del número 1 nos lleva al fin. Aquí tenemos el fin, que sería nuestro punto número 22 o el último símbolo de nuestro diagrama de flujo. Entonces no me pongan fin, fin, fin. Pongan un solo fin y utilicen conectores para llevarlo hasta allá. Con este conector sería el fin, se termina. Pero ¿qué pasa con la condición? En el punto número 12 de nuestro algoritmo es cuando nosotros evaluamos la parte negativa de la condición, si no fue la suma. Entonces, ese punto número 12 es aquí, la parte negativa, no fue la suma y lo ponemos exactamente aquí. En la línea, sí, en la línea, porque aquí es el no. Cuando no fue suma, la condición es falsa aquí. Entonces, aquí va el punto número 12 de mi algoritmo. Punto número 13 es volver a preguntar. Ok, no fue suma, entonces es una resta. Vuelves a preguntar, es otro if, es el punto número 13 de tu algoritmo. Y es otro rombo, porque vuelves a preguntar, es otra condición. Que sí fue ahora una resta,
Punto número 14 es una salida. Teclea el primer dígito. Punto número 15 es una entrada. Vas a capturar ese primer dígito que estás tecleando. Punto número 16 es una salida. Vas a desplegar y vas a pedir el segundo dígito. Punto número 17 es una entrada. Vas a capturar ese segundo dígito. Punto número 18 es un proceso. Vas a hacer la operación de la resta, en este caso. Punto número 19 es una salida y vas a desplegar el resultado de la resta. Si ya desplegaste el resultado de la resta, porque resulta que ahora fue resta, aquí se terminaría el programa. Como nada más tienes un solo fin, utilizas la etiqueta, ¿sí? Utilizas el conector, pero este conector tiene el mismo número 1. ¿Por qué? Porque me lleva al mismo lugar, me lleva aquí, a este conector que va hacia el final. Si yo fuera hacia otro lado, le pondré número 2 y lo mando a otro lado con otro conector con el número 2. Pero este es el caso en que nada más me llevan los dos al fin. Entonces, los dos conectores, tanto el que hace la suma como el que hace la resta, tienen el mismo número 1, porque ambos me van a llevar al conector que va al final del programa. Muy bien. Y resulta que a lo mejor el usuario no tecleó ni suma ni resta. Entonces aquí en este punto, nosotros vamos al punto número 20 de mi algoritmo, en donde no fue suma, no fue resta, punto número 20 de mi algoritmo, que es entonces pues cualquier otra cosa que pudo haber tecleado el usuario, menos suma o resta. ¿Sí? Entonces, si ese es el caso, en el punto número 21 tienes una salida que va a decir al usuario, sope, sonso, debes de teclear una S o una R, no otra cosa. Entonces, no sean tan agresivos, pero bueno, en este caso es chiste. Sope, no debes teclear otra cosa que no sea S o resta, suma o resta. Y terminas, ¿no? Te da el conector y te vas al fin. ¿Ok? Ese sería nuestro diagrama de flujo. ¿Dudas aquí? Preguntas, comentarios, sáquenle la foto, el recorte. Creo que es más fácil con un recorte, no sé cómo estén haciendo ese apunte, pero para que lo tengan en el apunte. Perfecto. Captura de pantalla, muy bien. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Excelente. Vamos a poner el código y vamos a explicar el código. Sí, porque mi idea, sí, en mi método de enseñanza es dar el ejemplo completo para que se sepa qué estamos haciendo, cómo vamos a trabajar. Y después ya hacemos ejercicios. Después ya les pido que me hagan algoritmos, ya les pido que hagan código, sí, y lo retroalimentamos. Pero ahorita hay que terminarlo, hay que dejar el ejemplo completo. No simplemente dejarlo hasta aquí y ahora háganme el código, ¿no? Pues no, da el ejemplo completo. Entonces, vamos a pasar a hacer el código. Para esta parte voy a dejar de compartir esta diapositiva y les voy a compartir todo mi escritorio, todo mi segundo escritorio, porque pienso ahora aquí en esta parte regresarme hasta donde estaba el algoritmo, minimizar un poco esta ventana de mi algoritmo, acomodarla y a un lado acomodar también. No le pongo ventanas en paralelo porque tengo más abiertas y me voy a poner todas. Sería más rápido y más fácil simplemente irme a poner ventanas en paralelo, pero como les repito, tengo ahí para la clase muchas más abiertas. Entonces, si le pongo simplemente ventanas en paralelo, me voy a poner 4 o 5 ventanas en paralelo, que no es el caso, ¿no? Lo que quiero es esto.
Y además voy a cerrar esta parte para que se vea mejor. ¿Por qué quiero esto? Porque quiero que hagamos las cosas en orden, como debe de ser. Yo hace rato les dije que que del algoritmo sale el código. Del diagrama de flujo sacas el código. Entonces, pues tengo aquí en pantalla el algoritmo y tengo ya el código. Lógicamente, pues ya hice el código, pero lo vamos a explicar, ¿sí? Y vamos a ir viendo el algoritmo para ver cómo sacamos el código. Porque el fin es ese, quiero que no se me adelanten, que no se pongan a hacer código y después, ay, ¿cómo era? Y ay, no sé qué, no. Lo sacamos del algoritmo. Entonces, pues vamos viendo. Mi algoritmo tiene como punto número 1 inicio, ¿no? El punto número 2 del algoritmo ya es desplegar lo que es el programa. Entonces hay que codificar línea a línea. Pero resulta que el punto número 2 de mi algoritmo es hasta acá. Sí, hasta acá. Hasta aquí está el punto número 2 de mi algoritmo, que es el printf. Este programa realiza la suma o resta de dos números enteros. Sí, y luego ya el punto número 3 sería pedir la decisión, teclea, ta. Entonces, hasta acá está el punto número 2 de mi algoritmo. Entonces van a decir, bueno, y todo lo demás, que es de hecho la estructura de tu programa, el comentario, las librerías, la función main, la declaración de variables, ¿sí? Eso es la estructura del programa y también sale del algoritmo. No es precisamente el punto número 1, no es precisamente el punto número 2, pero sí lo sacas del algoritmo. Entonces, antes de irnos línea a línea, desde el punto número 2, línea a línea, antes de eso, vamos a ver cómo se saca la estructura del programa, que de hecho ya lo hemos hecho. Quiero recalcarlo mucho ahora para que no se me adelanten, no anden haciendo código antes de hacer el algoritmo. ¿Por qué? Porque te genera confusiones, ¿sí? Te genera problemas. Entonces, vamos con el algoritmo. Primero, tu comentario. Eso sí, no hay ningún problema. Comentario, programa que pregunta si quiero calcular la suma o la resta. Lo pones tal cual, sin ningún problema. Pero a partir de las librerías, las sacamos del algoritmo. ¿Qué librerías vamos a poner? Bueno, pues en mi algoritmo yo veo que hay desplegados, lo cual me refiere a que voy a utilizar funciones preestablecidas printf con esos desplegados. ¿Sí? Pedir, desplegar, son printfs. Entonces, si voy a utilizar la función preestablecida printf, pues necesito incluir la librería estándar de entrada-salida. También veo que hay entradas, entonces eso me ratifica que voy a utilizar la librería estándar de entrada-salida, porque las funciones printf y scanf están contenidas en la librería estándar de entrada-salida. De ahí, del algoritmo y viendo lo que hay, de ahí pongo o incluyo la librería estándar de entrada-salida y entonces la pongo, ¿no? Hashtag include stdio.h. ¿Qué más? Sigo viendo mi algoritmo. Y bueno, sigo viendo entradas, sigo viendo salidas y voy a revisar lo que hago de matemáticas. Realizar operación suma. Y entonces yo me cuestiono, ¿la operación de la suma es una función matemática preestablecida? No, la operación de la suma es simplemente dígito 1 más dígito 2. Se acabó. No hay función. Una función preestablecida, ya vimos, es algo como por ejemplo este system. System, paréntesis y lo que hace, ¿no? O por ejemplo este printf. Printf, paréntesis y lo que hace, ¿no? Cuando yo llego a ver o lo que voy a hacer de matemáticas, pues simplemente voy a hacer una suma. Resultado es igual a dígito 1 más dígito 2. ¿Dónde está aquí la función? No hay función matemática. Entonces de ahí me doy cuenta que no necesito la librería de matemáticas porque no es función. ¿Cuándo utilizas una función? Más bien, ¿cuándo pones una librería? Cuando vas a utilizar una función preestablecida. Eso también ya lo he repetido como 7 veces, 10 veces a lo largo de las clases que hemos tenido. Y es segura pregunta de examen. ¿Cuándo pones una librería?
Ok, entonces pones una librería cuando vas a utilizar una función preestablecida. Entonces, en matemáticas, ni en la suma ni en la resta utilizo funciones matemáticas. ¿Cuál es una función de matemáticas? Por ejemplo, la que vimos en el área del círculo, POU. Pero ahí es POU, paréntesis y su argumento. Entonces, si no hay funciones preestablecidas que vayas a usar, no pones la librería. Aquí lo que hago de matemáticas no tiene funciones, no lleva la librería. De ahí en fuera, pues hay condicionales, pues menos funciones, ¿no? Otra vez entradas, salidas. En resumen, lo único que tengo en todo el programa, aunque se ve un poco más complejo que los anteriores, pero solo tengo entradas y salidas como funciones preestablecidas. Por lo tanto, la única librería que necesito es la de estándar de entrada-salida y nada más. Voy a poner la de Windows porque quiero darle mayor presentación al programa. Quiero limpiar pantalla, quiero poner color y quiero hacer eso, entonces pongo la librería de Windows y voy a utilizar la función System. Podría omitirlas y dejar un programa feíto, ¿no? En donde nada más tenga letras negras y fondo de ventana blanca y así directo, sin nada que le dé presentación. Y quito la librería de Windows, no la necesito. Entonces, bueno, refiriéndome a mi algoritmo, estrictamente solo necesito la librería estándar entrada-salida, nada más. ¿Sí? Porque no hay ninguna otra función. Y vuelvo a repetir, porque yo quiero darle un poquito de mayor formato o presentación, yo pongo la librería de Windows para utilizar el API de Windows y utilizar la función System. Ok, entonces le agrego también la librería de Windows, hashtag include windows.h, sabemos que se pone abajo de la librería stdio. Y después pongo la función main, esta también es parte de la estructura del programa, la llave que abre main y la que va a cerrar hasta acá abajo. Enseguida, ya que puse la llave que abre main, lo primero es poner las variables o las constantes en su caso que vayas a utilizar. Aquí me refiero otra vez a mi algoritmo para saber qué variables voy a utilizar. De aquí sale todo. O qué constantes voy a utilizar. En el caso del área del círculo, pues había pi por ahí, ¿no? Pi es 3.1416 y me convenía más ponerlo como una constante. Era en el caso del área del círculo. Aquí en este programa, pues yo puedo ver que no hay ninguna constante, es una suma. Dígito 1 más dígito 2 es una resta. Dígito 1 menos dígito 2. Entonces, constantes no hay, no necesito poner ninguna constante. Por lo tanto, no voy a declarar ninguna constante, pero sí tengo variables. Empezando desde que veo que voy a pedirle un dígito 1, y voy a pedirle el dígito 2, segundo dígito, los voy a leer, voy a hacer la operación de la suma, dígito 1 más dígito 2, ahí ya hay dos variables, ¿no? Y siguiendo porque podría tener más variables, podría tener las de la resta, ¿no? Los dígitos de la resta y el resultado de la resta también. El resultado ya es otra variable. Entonces podría tener 6 variables de aquí. Y digo podría porque ahorita les voy a mencionar que hay que poner el menor número de variables posibles, ¿sí? Entre menor número de variables posibles, más optimizado tu programa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la definición de variable? Es un identificador para una localidad de memoria cuyo contenido puede o no cambiar en el transcurso del programa y el tipo de dato tiene que ver con el tamaño de la localidad de memoria que se reserva. ¿Se acuerdan de esa definición? Pues estamos hablando de que una variable es una localidad de memoria. ¿De qué memoria? Memoria RAM. Eso también puede ser pregunta del examen. Y bueno, pues ya sabemos, nosotros que estamos en este ámbito, que estamos en esta área, independientemente de la disciplina, ¿sí? Animación, mecatrónica, ingeniería en sistemas computacionales, y bueno, más disciplinas que ahorita, pues se me van, no recuerdo, pero tenemos más gente de diferentes carreras aquí. Independientemente de la disciplina, estamos en un área en común, en donde nos gusta el software, nos gusta el hardware. Y ya tenemos el conocimiento de que la memoria RAM es muy necesaria, muy útil y sobre todo muy preciada.
¿Por qué es muy preciada la memoria RAM? Ya lo vimos al principio del curso. Porque todo lo subes a RAM. En un equipo de cómputo todo pasa por la RAM. Tu sistema operativo, tus residentes, llámese el antivirus, sí, a mí que me gusta tener el protector de pantalla, con animación, todo eso son residentes, se suben a memoria RAM. Los programas que utilizas, si utilizas el Word, el PowerPoint, el Excel, todo se va a subir a memoria RAM. Que abres el navegador, que te conectas a la plataforma, aunque digan es que mi internet, si tú tienes 2 gigas de RAM, pues no es tu internet, chavo. Es tu memoria RAM que no te da más, ¿no? Porque todo, o sea, todo lo que llega por internet está llegando a tu computadora y se está subiendo a memoria RAM. No se está escribiendo en el disco duro. No se va a escribir en el disco duro. Va a pasar por el microprocesador, sí, pero solo pasa. No se va a escribir en el microprocesador. No se va a escribir en el BIOS ni en la motherboard. Menos en la fuente de alimentación. Ya estoy exagerando, ¿no? ¿Dónde se va a poner? Se va a poner en memoria RAM. Que sí va a hacer respaldos en disco duro, con memoria, en la memoria caché, que va a estar poniendo cosas en un lado. Sí, estoy de acuerdo. Para aquellos más avanzados, estoy de acuerdo. Que va a escribir, pero como archivos temporales. Solo lo que tú quieres que permanezca ahí va a ser grabado en disco duro cuando lo instalas o cuando lo pones. ¿Va a hacer uso del disco duro? Sí. Pero esa es una memoria muy lenta, de acceso muy lento. ¿Dónde va a estar todo? En memoria RAM. Cuando prendes tu equipo de cómputo, todo se va a poner en memoria RAM. Y la memoria RAM, cuando apagues el equipo, es volátil y se va a borrar todo para dejarla libre para la siguiente sesión, se ponga ahí. Entonces, que te conectas a la plataforma, es que el internet, es que la plataforma, es que la que... Y a lo mejor tienes 2 gigas de RAM, ¿no? Entonces, mijo, pues checa las especificaciones de tu hardware y la configuración de tu equipo. Pero bueno, no es el tema ahorita. El tema ahorita es que todo está en RAM y la RAM es muy preciada. Yo tengo, no yo así estoy hablando metafóricamente. Tenemos, es que me van a decir, profe, yo tengo 64 de RAM, no me preocupo. Ah, pues felicidades, ¿no? Excelente. Pero puedes hasta saturarla aunque tenga 128 si no está optimizado tu sistema, ¿no? Entonces, ya en resumen, a lo que voy es lo siguiente. Una variable es localidad de memoria RAM. Si tú pones 50 variables, estás reservando 50 localidades de memoria RAM. Aunque no las utilices, el hecho de declararlas ya la estás reservando y no puede ser utilizada esa localidad de memoria RAM por el sistema operativo ni por otra cosa. Cuando tú haces tu programa que puse 100 variables, ya le estás diciendo al sistema operativo, resérvame 100 localidades de la RAM que tienes. Entonces ya le estás disminuyendo. Ya estás quitando recursos para el sistema operativo para otras funciones. ¿Sí me explico? Un sistema optimizado es aquel que utiliza el menor número de variables, el menor número de localidades de memoria RAM para dejarla libre para que se ocupe por el sistema o por otros programas. Ese es un sistema optimizado. Ahorita me van a decir 4 o 5 variables. No es significativo, estoy de acuerdo. Que tienes 32, 64, 128 de RAM, exagerando porque no creo. ¿Ok? Lo óptimo ahorita es 16. La mayoría tenemos 16. Habrá quien tenga 8, ¿no? O 4. Es válido. Son sus equipos. Habrá quien tenga 32, exagerando. Es bueno, ¿sí? Pero lo promedio es tener de 8 a 16 de RAM. Entonces, 3, 4 variables más, pues no es significativo. Estoy completamente de acuerdo. Si tienes un sistema optimizado, pues no pasa nada. Pero, ¿qué pasa con programas o sistemas más complejos y grandes? Entonces, hay que empezar a formar a los muchachos con buenos hábitos. Desde ahorita, optimicemos los programas sencillos para ocupar el menor número de variables y liberar RAM. Cuando tú hagas un sistema, ¿sí?
vamos a hablar de ingeniería en sistemas y cuando hablas un sistema con una base de datos, en donde ocupes registros y ocupes arreglos y ocupes todo eso, y reservas en la base de datos un montón de registros y arreglos de 10,000 o 15,000 personas, ¿no? Si tú lo declaras como tal y lo reservas, te chutaste toda la RAM y adiós. Ese sistema no está optimizado y se va a alentar y va a estar horrible, ¿no? Eso por un lado. Con alguien de animación pasa lo mismo, que quieres meterte con el código para un juego, ¿sí? O para, no sé, algo de diseño. Y resulta que en tu programa o en tu sistema ocupas toda la RAM, pues adiós. Y más en diseño y en juegos, que la RAM como demanda y los gráficos RAM, ¿no? Entonces, pues mal, ¿no? Desde ahorita hay que formarse el hábito de no ocupar más, ¿sí? No ocupar más de la necesaria. Entonces, lógicamente, habrá más herramientas más adelante. Cuando tú declares un arreglo, no vas a declarar un arreglo de tamaño 1,000,000 para que esté ahí todo reservado. Vas a hacer un arreglo dinámico que crezca conforme lo necesitas. O vas a hacer un registro o registros dinámicos que vayan creciendo conforme los vas usando para que no se sature la RAM. Esas herramientas ya se ven en programación orientada a objetos, ya se ven en materias subsecuentes, pero la idea es formar ese hábito desde ahorita. Y también tenemos un conocimiento y lo mencionamos, ¿no? La idea es formarlo desde ahorita. Entonces, entre menor número de variables, menos estoy demandando de RAM. Porque repito, tú la declaras, se reserva y ya no la puedo usar nada más. Entonces ocupa el menor número de variables. Con eso lo que quiero decir es que en este programa, desde el algoritmo nosotros vemos que depende de tu decisión si corres la suma o corres la resta, pero no van a correr los dos al mismo tiempo. En este programa hay una condición, no es un programa lineal. ¿Podemos hacer un programa lineal que corra la suma y después la resta en el mismo programa? Sí. Le quitamos las condiciones, corres la suma, suma los dos dígitos, despliega resultado y luego lo resta. Despliega resultado, eso sería un programa lineal, que no es el caso. Este es un programa con una condición. Tú le pides al usuario que elija hacer la suma o que elija hacer la resta. Va a ser una de los dos. Cuando hace una, se realiza y se termina el programa. A lo que me refiero es que no va a correr la suma y la resta, corre una de las dos. Por lo tanto, podemos usar las variables para las mismas variables para los dos casos, porque no interfieren entre ellas. ¿Sí? Haces la suma y se acabó, usaste las variables para la suma. Haces la resta y se acabó también, las usaste para la resta. No las utilizas para uno y para otro, en cuyo caso te podría generar errores, porque si usas las mismas para dos cosas, pues se va a sustituir los resultados o se van a sustituir los valores cuando utilices una, cuando utilices la siguiente. Este no es el caso. Aquí o haces la suma o haces la resta. Por lo tanto, entre menor número de variables mejor y solamente estaríamos declarando tres variables. Y vamos a ponerlas con nombre genérico, dígito 1, dígito 2 y un resultado. ¿Sí? ¿Por qué genérico? Para no ponerle sumando 1, sumando 2, resultado de la suma, sustrayendo y bla, bla, bla. Dígito 1, dígito 2 y resultado. Y las usamos para la suma y las usamos también para la resta. Optimizamos el número de variables, ocupamos menos memoria RAM, optimizamos nuestro sistema y no se nos satura. Todo esto se debería de enseñar, sí se enseña. Yo trato de hacerlo, esto que les estoy diciendo, enseñarlo desde las bases. Es una materia básica, estoy conforme y estoy de acuerdo con eso. Pero desde aquí quiero enseñarlo para formarles el hábito de optimizar. Para que después no lleguen programadores o diseñadores de sistemas a realizar cosas como los de los bancos en donde es que está lento el sistema, es que se cayó el sistema. Y todo el mundo le echa la culpa a la red. Es que la red. Y a lo mejor resulta que los que desarrollaron o hicieron ese sistema no optimizaron.
O les dio flojera o simplemente tenían vicios. Sí, no estoy hablando de otros vicios, ¿no? Estoy hablando de vicios de programación, en donde no se acostumbraron a optimizar. Y por eso cuando se demanda un poquito más, pues ya se cayó el sistema porque no está optimizado. El sistema corre solamente cuando la red está al 100% y todo está al 100%. Pero si hay tantito baja de recursos, pon tronó el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba optimizado. Porque desde el principio no lo optimizaron. Sí funciona así, pero solo con el tope de los recursos y eso no debe de ser. ¿Ok? Entonces desde ahorita aprendamos a optimizar. Tres variables, dígito 1, dígito 2, resultado. De tipo entero. ¿Por qué de tipo entero? Mi algoritmo me lo dice. El problema me lo dice. Van a ser enteras. Desde aquí me da la solución. No tengo que elegir nada, ¿no? Si tuviera que elegir tipo de dato, pues lo estaría eligiendo de acuerdo a lo que realizara mi algoritmo o el problema que tuviera. Aquí me lo da, lo pongo de tipo entero. ¿Necesito más variables? Sí necesito más variables. Tengo ya las de la suma, las de la resta. Pero ¿qué pasa con la decisión? ¿Qué pasa con la decisión, muchachos? Tú le vas a decir al usuario, teclea algo para realizar la suma o teclea otra cosa para realizar la resta. Eso que va a teclear el usuario tiene que estar en algún lado. ¿En dónde va a estar? En una variable. Ahora bien, podemos usar varias cosas, muchachos. Podemos usar, teclea una suma, una S, un carácter, porque no toda la palabra. Si quieres teclear la palabra suma, tienes que meter un arreglo. No hemos visto arreglos. Entonces, teclea una S, una letra para la suma, o teclea una R para resta. Podemos hacer eso. Podemos también decirle teclea el símbolo de más, o teclea el símbolo de menos también. De las dos formas, el tipo de dato de tu variable va a ser carácter. Porque la S, la R son caracteres. El más y el menos son caracteres. Entonces, ahí tendríamos que tener una variable, como la que están viendo aquí, de tipo char, donde caiga o donde captures lo que el usuario teclea. Ahora bien, yo aquí en este ejemplo de programa voy a poner que teclee una S o una R. Ahorita no voy a utilizar el símbolo, más o menos. Lo voy a utilizar cuando hagamos la calculadora. ¿Por qué? Porque quiero que veamos la opción de cuando el usuario teclea una S mayúscula o una S minúscula, que puede ser el caso. Quiero ver cómo solucionamos eso. Por eso voy a usar la letra. Si yo le pidiera al usuario teclea un más o un menos, pues no hay de otra, ¿no? Nada más el símbolo de más o el símbolo de menos se acabó. Pero si yo le pido una letra, puede ser que el usuario la teclee en mayúsculas o la teclee en minúsculas y quiero ver cómo solucionamos eso. Por eso este programa vamos a poner una variable de tipo carácter donde va a caer o donde vamos a capturar lo que el usuario teclea. Y vamos a ver, le vamos a pedir una letra porque vamos a ver cómo vamos a validarlo, que aunque teclee mayúscula o minúscula, de todas maneras se haga lo que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces, bien, recapitulando, las variables también salen de tu algoritmo y las vas a declarar aquí. Del algoritmo yo ya vi que necesito de tipo entero, dígito 1, dígito 2 y un resultado para las operaciones. Y de mi algoritmo también ya vi que para la decisión necesito una variable de tipo carácter, porque yo le voy a pedir que teclee una S para suma o una R para resta. Y esas letras son caracteres. Entonces también declaro una variable de tipo char, que yo voy a llamar UPC, por opción, abreviación o abreviatura de opción. Puede ser opción completa la palabra o alguna otra identificador o nombre que ustedes gusten, es válido. Yo le pongo OPC por opción, ¿no? Entonces, no hay nada que te diga, tiene que ser OPC, no, o sea, puede ser el nombre que tú gustes, ya saben, relacionado con lo que hace. Le pueden poner opción completa o decisión o decide o el nombre que ustedes gusten que vaya en relación con lo que hace la variable, yo le pongo OPC de opción. Muy bien. Ok. Permítame tantito y seguimos.
Ok. Entonces, ya tenemos la declaración de variables. ¿Qué sigue? En esta parte es cuando yo puedo darle un poquito de formato a mi programa. Si ya incluí la librería de Windows .h, entonces pues voy a utilizar la función system y limpio la pantalla. Utilizo también la misma función system y le pongo color. Color al fondo de la ventana donde va a ser desplegado todo. Y color a las letras, ¿no? Y le doy más presentación. Después de que haya hecho esto, ya tengo yo, entonces ahora sí, eh, el cuerpo de mi programa, ¿no? Ya tengo el cuerpo de mi programa y lo que voy a hacer ahora es codificar línea a línea. Acuérdense, ¿sí? Me estoy tomando todo el tiempo y le estoy recalcando mucho porque sí quiero que hagan su algoritmo primero y luego hagan el código. Ya tuve la mala experiencia de verlos en clases anteriores que se me adelantaban, hacían código, hacían un relajo, una mezcolanza y me estaban preguntando y preguntando, ¿cómo soluciono el otro? Cuando ni siquiera íbamos en eso, estábamos en el algoritmo. Sí, entonces, me tomo todo el tiempo del mundo porque quiero que me hagan algoritmo primero y de ahí saquen el código. Para que lleven una metodología y aprendamos a programar bien. Los que ya programan y dicen que ya son muy duchos en esto, de todas maneras me hacen algoritmo y después código. ¿Ok? Para quitar algunos vicios de programación que a veces no son tan productivos, ¿no? Muy bien. Ya tenemos entonces cuerpo del programa. Vamos ahora línea a línea. Línea número 2 de mi algoritmo es desplegar lo que hace el programa. Pues voy y pongo un printf, paréntesis, comilla doble, y le digo al usuario, este programa calcula la suma o la resta de dos números enteros. Pongo tabuladores, salto de línea, lo acomodo en la pantalla, que se vea bonito, ¿sí? Y saco mi desplegado. En la misma pantalla puedo poner la siguiente línea, que es la línea número 3, y pedir la decisión, o podría también, abajo de este letrero, poner un system CLS, cambiarle el color y poner un getchar, una pausa, para que la presentación del programa salga en una ventana limpia y después pedir los valores. Puedo hacerlo también, entonces eso ya es estilos de programación. Lo que yo hago en este programa es simplemente poner el letrero y me voy directo. Siguiente línea es pedir la decisión. Voy a poner un printf y le digo al usuario, teclea una letra S si deseas calcular la suma o teclea una letra R si deseas calcular la resta. Eso es pedir la decisión. Punto número 3, no implica ya leerla. Pedir la decisión es solo el letrero. ¿Qué quieres que haga el usuario? Ojo con eso porque termina ahí en confusión y se los voy a poner como pregunta de examen. ¿Sí? Una cosa es pedirla y otra es leerla. Acuérdense que es una línea de algoritmo y una línea de código. No es pedir decisión y aquí ya pues printf y scanf. Es que yo ya lo entiendo, es que yo ya me acostumbré así, es que es obvio, es que no. Pretextos, etc, etc, etc. Y toda esa serie de vicios, toda esa serie de no me importas, toda esa serie de yo así lo hago, lo único que genera son confusiones, porque ya lo vi, que hacen el código, se confunden mucho. Entonces, no, línea a línea, y así va a estar el examen. Pedir decisión es printf, teclea una S o una R, depende de lo que quieras hacer. Siguiente, leer la decisión. Leer la decisión es una entrada, es un scanf y voy a leer la decisión. ¿Cuál es la decisión? Pues es mi variable esta, la variable OPC. ¿De qué tipo de datos es la variable OPC? Es de tipo carácter. Entonces, si yo voy a leer la decisión, quiere decir que voy a leer que el usuario haya tecleado una S para suma, que el usuario haya tecleado una R para resta, o que haya tecleado cualquier otra cosa que se le ocurrió. Ahí es donde voy a leer, y lo voy a leer en la variable OPC. ¿Sí? Puedo leer lo que sea ahí, hasta números. Acuérdense que también hay números como caracteres. Entonces, scanf, máscara por ciento %C,
ampersand OPC. Aquí voy a recalcar algo muy importante. Me voy a adelantar. Con ustedes todavía no hacemos ejercicios de esto, pero lo he visto infinidad de veces con los muchachos de otros cursos. Y no quiero que suceda, entonces se los digo de una vez. Yo he visto el error siguiente. Hay muchachos que me dicen, es que el usuario puede teclear una S, puede teclear una R, puede teclear alguna otra letra. Entonces yo voy a leer en una variable la R, en otra variable la S, es que necesito dos variables. Es que, profe, necesito dos variables porque es la S o es la R. Ay, pero quién sabe cuántas variables necesito porque a lo mejor teclea una T o no sé qué. ¿Sí me explico? Ese es un error tremendo de concepto. El usuario puede teclear lo que se le pegue la gana, solo lo vas a capturar en una sola variable. El hecho de poder teclear S, R, T, W, 1, 2, lo que tú quieras, no implica tener todas esas variables para capturarlo. Tú tienes una sola variable y ahí vas a capturar lo que el usuario se le ocurra teclear. En esa variable va a caer, porque vas a tener una condición, un if, donde tú ya vas a discriminar qué tecleaste. ¿Sí me explicó? Entonces, vamos a quitar o vamos quitando ese error desde ahorita. Sí, espero que me pongan atención y que no surjan los ejercicios. Nada de que es que teclea S, R o no sé qué. ¿Cuántas variables voy a poner? OPC, OPC1, OPC2, OPC... No, 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 no. Sí, o sea, y es que no sé, no me agrada eso. Una sola variable donde vas a capturar lo que el usuario teclea. Él puede teclear SR, lo que se le pegue la gana. Al fin y al cabo, ya que tecleó lo que quiso, tú con tu programa y el if vas a discriminar. Ah, sí, tú tecleaste, pues yo te pongo el if. Y para mí solo S o R. Que tecleas lo que quieras, pues te cierro el programa. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno. Scanf por ciento C, tipo carácter, porque vamos a leer una suma, una S de suma, una R, una letra, ¿sí? Y lo ponemos en OPC, ampersand OPC. Y luego viene la siguiente línea de tu algoritmo. Línea número 5, si fue suma. Si fue suma de la línea 5 es este if. If OPC es una S de suma, o OPC es una S de suma también, pero minúscula. Si es eso, voy a hacer lo de la suma. Entonces, otra vez, línea de tu algoritmo. Línea número 5 es el if, el condicional. ¿Sí? ¿Cómo ponemos la condición? Es if, paréntesis, la variable donde está lo que el usuario tecleó, que en este caso es OPC, doble igual, el operador lógico y relacional de doble igual, evaluando entre apóstrofe porque es un carácter y primero si es una S mayúscula, porque puede teclear mayúscula o minúscula y lo vamos a validar. Y luego el O lógico, para que cualquiera de las dos, si fue mayúscula o minúscula, sea válido. Esto es lo que te está validando, mayúscula o minúscula, el O lógico. Otra vez tu variable OPC, no se vale O y luego simplemente igual a S minúscula, no. Cada vez que hagas la comparación debe de llevar la variable OPC. Otra vez OPC, doble igual, que es el operador lógico y relacional de la igualdad, el doble igual, y entre apóstrofe o comilla sencilla tu S minúscula. ¿Sí? Entonces, si fue mayúscula o fue minúscula, se hace la suma. Bien, el if, y si es S, vas a hacer la suma, pero resulta que la suma que vas a hacer es todo esto, más de una línea de instrucción. Entonces ya quedamos en los conceptos teóricos que si tú tienes más de una línea de instrucción cuando la condición es verdadera, la pones entre llaves. Por eso estas llaves son súper importantes. Si tú no pones las llaves, nada más te tomaría, y aquí la pura limpieza de pantalla para la condición y luego seguiría con el programa acá, o se iría al else y haría un desastre, ¿sí? De programa y de lógica de programación.
Y no te marcaría error de sintaxis, ¿eh? Así que el compilador no te diría nada. El programa correría, pero a la hora de correrlo haría cosas locas, cosas que no quieres tú que haga. Entonces, los errores de lógica son los más difíciles de quitar. ¿Llaves? Y después de las llaves, limpio pantalla, pongo colorcito para cambiarle el formatito a mi ventana, porque ya voy a hacer la suma. Y me voy al punto número 6 para hacer la suma. Pedir el primer dígito, leer el primer dígito, pedir el segundo dígito, leerlo, realizar la operación. ¿Qué es todo esto? Si limpiaste pantalla, pusiste color y es printf teclea el primer número, scanf lo capturas, lo lees, printf teclea el segundo número, scanf lo capturas, lo lees, y luego la operación. Punto número 10, realizar la operación de la suma. Resultados dígito 1 más dígito 2. Punto número 11, desplegar el resultado. printf, por ciento d más por ciento d igual a por ciento d, eso ya lo sabemos, ya lo hicimos. Dígito 1, dígito 2, resultado. Aquí es donde se corrobora que mi método de enseñanza es bueno, porque esto ya lo tenemos, esto ya lo hicimos, entonces simplemente ya sabemos cómo se hace. Y lo que estamos aprendiendo es la estructura condicional. Cierras la llave y te vas aquí al punto número 12. Si no fue suma. Si no fue es un else. Entonces ese es else. Punto número 12. Si no fue suma es else. Y luego punto número 13 vuelves a preguntar si fue resta. Este punto número 13 es de aquí a aquí. Vuelves a preguntar si ahora fue la resta. Nótese, si hay una pregunta lleva un if, no se vale else y la pregunta, ¿no? Else o PC igual a R, que también es un error que he visto muy común. Si hay una pregunta, lleva tu if. Entonces, punto número 12, el else. Punto número 13, vuelves a preguntar si ahora fue resta, que es este. If OPC es igual a una R mayúscula o OPC es igual a una R minúscula, validando mayúsculas y minúsculas, que sí fue resta. Llaves, porque todo esto va a ser de la resta. Y aquí está, que sí fue resta. Punto número 14, pedir el primer dígito. Punto número 15, leer ese dígito. Punto número 16 y así, ¿no? Entonces, printf, teclea el primer número. Scanf, lo lees. Printf, teclea el segundo. Scanf, lo lees. Punto número 18, realizar operación de la resta. Resultado es dígito 1 menos dígito 2. Punto número 19, desplegar el resultado de la operación de la resta. printf, por ciento de menos por ciento de igual a por ciento de y las variables. Sacas a pantalla el resultado de la resta. Cierras la llave, porque aquí se termina la llave del if, y también hay que poner una indentación, una sangría. Por ahí me preguntaron al principio del curso si era bueno indentar. Sí, hay que poner una sangría para que se note. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos una pequeña sangría y vemos que esto pertenece al if y debería estar un poquito más hacia la derecha. Aquí esta llave me indica que también es de este if. ¿Sí? Entonces hay que poner sangrías también. Y bien, llegamos aquí. Punto número 19, desplegamos resultado, la llave. Punto número 20. Si no fue suma y tampoco resta. Ese si no fue es un else. Si no fue suma, no fue resta, punto número 20 es este else. Si no fue suma, tampoco resta. Nótese también que en este código, que ahorita les voy a pasar para que lo tengan en sus apuntes. Repito, nótese que en este código que les voy a pasar para que tengan en sus apuntes ahorita, voy poniendo comentarios de lo que hacen ciertas líneas significativas, sobre todo el condicional. Aquí, leyendo la decisión, comparando la decisión, if anidado, ¿sí? Si no fue suma ni ninguna de las otras anteriores, entonces eso también es bueno. Pongan comentarios que no van a ser ejecutados por el código, por el compilador, ¿sí? Y que sí te sirven para que tengas una referencia de lo que estás haciendo. Entonces, ¿sirven? Por supuesto que sí. Cuando ustedes repasen este programa,
van a ver los comentarios. Ah, aquí el profesor hizo esto. Entonces, acostúmbrense también a poner comentarios, no solo el del inicio, sino en ciertas líneas de código significativas. Else, que es aquí tu línea número 20, si no fue suma ni fue resta, y la 21 despliega el mensaje de error. Entonces aquí la última línea le dice sonso, debes de teclear S o R. No tan agresivo, debes teclear una S o una R. Bueno, y ya, se acabó. Se me regresó el audio, se oyó aquí un eco y ya, se acabó. Get char, o alguien me repitió lo que dije o se me regresó, pero bueno. Get char, las dos pausas, tu llave de main, se termina el programa. Ok, vamos a correrlo, vamos a ver cómo funciona. Ahorita les paso el código, sí, y bueno, ya pasaríamos a hacer algún ejercicio si nos da tiempo. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Dice Carla que si teclea R no va a limpiar pantalla. No le puse, creo no le puse. No, no le puse, fíjese. Sí, nada más la limpia cuando le ponen la suma. Se la podemos agregar sin problema. Vamos a ponerle aquí control C. Y en el caso de la R, de la resta, le ponemos control V. Y le vamos a cambiar este colorcito. Y ya, ya. Ok. Se tiene que retirar Yamil, vaya con Dios. Ok. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre el código, sobre la explicación? ¿Todo bien? Vamos a correrlo entonces. Lo compilamos y lo corremos para que vean que lo estamos compilando. Acuérdense de que todo programa que hagan, compílenlo y córrenlo. A ver, ¿por qué es importante compilarlo otra vez? Yo hago estos programas y ya los tengo probados, entonces podría simplemente darle correr. Pero ¿qué pasa? Ahorita que la compañera me dijo eso de la limpieza en la resta, yo no lo había contemplado, entonces le modifiqué. Si yo solamente lo hubiera corrido, no me hubiera tomado en cuenta esa modificación. Entonces acostúmbrese siempre a correrlo y compilarlo también. ¿Ok? Tenemos ahí entonces, teclea una S si deseas la suma, una R de resta. Suma. ¿Qué vamos a sumar? Voy a sumar un 8 más y le voy a sumar un menos 3. ¿Me lo va a tomar? Sí. ¿Cuál va a ser el resultado de la suma de 8 más menos 3? Quien lo tenga correcto, los 5 primeros se lleva participación. Colega, A tus órdenes, colega, aquí estoy. te encargo las participaciones, por favor, Claro que colega. sí. Ya tengo los 5 primeros. Eso. Gracias, colega. A tus órdenes. Entonces, 8 más menos 3, 5. ¿Ok? Sí te toma en cuenta el signo. Acuérdense, si yo quisiera que no me tomara en cuenta el signo, le tendría que haber puesto un modificador de tipo de dato, un signet, ¿sí? En la declaración de la variable o las variables que quisiera que no tomara el signo, le hubiera puesto un signet, int y las variables. Con eso ya no me hubiera tomado cuenta el signo, me hubiera hecho la suma normal como si fuera valor absoluto. Pero en este caso, como dejé las variables sencillas, sin modificador, tipo de dato entero nada más, 8 más menos 3 es una resta. Y el resultado es 5. Y también, como nuestro programa es una condición, no es un menú, pues aquí se termina el programa, ¿no? Elegiste suma, le das enter, te saca el resultado y se acabó, se cerró. Porque no es un menú. No tengo un menú con una estructura repetitiva donde te regrese al menú. ¿Sí? Entonces, sí, se acaba. ¿Qué pasó? No se vale, le ganaron a Roberto González, a poner ahí los resultados rapidito, ¿no? Por eso dice que no se vale. Muy bien. Si yo quiero realizar ahora una resta, pues tengo que volver a correr el programa, porque no hay un menú.
La ventaja de los menús es que simplemente te regresa al menú, ¿no? Aquí no, porque no tengo el ciclo. Entonces, como no me regresa y lo quiero correr otra vez, bueno, ahí va de nuevo. Lo corro y ahora quiero una resta. Le doy una R de resta y como no tengo modificadores de tipos de datos, yo puedo perfectamente poner, no sé, un -5 en resta con un -6. Participación a los 5 primeros que digan qué resulta. Órale, y que tengan el resultado correcto. Ándale, ahí sí hay variantes. -5 más -6. Los que dijeron -11 es incorrecto. Dijimos -5 menos es resta. Perdón, hace rato sí que más, no es más, es menos. -5 menos -6. Es una resta. Entonces, -5 menos -6 es como si estuviéramos diciendo -5 más 6. Menos menos te va a dar el más. -5 menos -6 es -5 más 6. Y -5 más 6 es 1. Entonces, los primeros 5 que pusieron 1 están en lo correcto. Qué bonitos nuestros programas, ¿no? Me gustan nuestros programas. Porque se hacen interesantes cuando ya empezamos a tomar los signos y cosas así. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, muchachos. Cuando tú programas, aunque sea una suma, que dices, es obvio, es un programa sencillito, sencillito, che, que vos es boludo, sos argentino. Cuando tú haces una suma y una resta, muy sencillo, de todas maneras tienes que tomar en cuenta los signos, tomar en cuenta lo que el usuario va a teclear. Entonces, todo eso es validar el programa. Y a partir de ahorita, que ya vimos la estructura condicional, todos los programas que hagamos de aquí en adelante tienen que estar validados. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Qué es validar? Hacer la prueba de usuarios. Que el usuario no vaya a teclear algo que vaya a hacer funcionar mal a nuestro programa. ¿Sí? Entonces hay que adelantarnos al usuario y ver todas las posibilidades. Y hacer el programa a prueba de usuarios. Hay que validarlo. Repito, a partir de ahorita, con las estructuras condicionales ya podemos validar. Y lo vamos a hacer con todo. Ejemplos. ¿A qué te refieres con validar? Ejemplos. Hasta una simple división. ¿Qué pasa si el usuario divide entre 0? Es infinito y aquí no lo calcula. Automático no. Tienes que validarlo. ¿Sí me explicó? Área de triángulo. Lo mismo. División entre 0. Tronó el programa si no lo validaste. ¿Ok? Entonces, hay que validar. Ya tienes las condiciones, ya tienes el condicional, pues hay que validar. ¿Sí? Y programas más complejos después, ecuación cuadrática. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c, todo eso entre 2 por a. Me la sé ya de memoria. Hay que validar. ¿Qué hay que validar? 2 por a. Esa división te puede dar división entre 0. ¿Qué más hay que validar? Raíz cuadrada de número negativo. Raíz cuadrada de número negativo está definida en los imaginarios. Concepto de matemáticas. Hay que validarlo para poner números imaginarios. O sea, la máquina no lo hace. La máquina es una herramienta. La computadora es una herramienta. ¿Quién hace todo? Tú. Tú que la estás utilizando. La herramienta sola no. Las herramientas son muy útiles. Si no tienes herramientas, a lo mejor no haces lo que quieres hacer. ¿Sí me explico? O sea, no es lo mismo pintar un carro con una herramienta de brocha que pintar un carro con con una pistola, ¿no? Sí. O con una herramienta es una brocha, una herramienta es un pincel. Pinta un carro con un pincel. Pinta un carro con pintura de agua, ¿no? Entonces las herramientas sí, súper necesarias, pero ¿quién lo va a hacer? Pues el que la va a pintar, ¿no? Ahí puedes tener la pintura, puedes tener la pistola o puedes tener la brocha. Pues ahí va a estar, ¿no? Si no hay quien lo haga. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Las computadoras no son mágicas. Sí nos sirven para muchas cosas, sí, pero alguien tuvo que haber hecho eso.
¿sí? Tanto el hardware como el software, ¿no? Y ahorita estamos en la parte de software. Si alguien no hubiera hecho el sistema operativo, no estaríamos aquí. Si alguien no hubiera hecho el code blocks, no estaríamos aquí. Si alguien no hubiera hecho el hardware, tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿y el hardware cómo lo hicieron? Pues con herramientas. ¿Cómo hacen los microprocesadores? ¿Cómo hacen el plástico? ¿Cómo manipulan el metal? O sea, pero ¿quién manipula esas herramientas? ¿Quién hizo las herramientas? Entonces, con eso lo que quiero decir es que todos los programas que hacen o que vayan a hacer, tienen que validarlos, hacerlos a prueba de usuarios. Ustedes tienen que resolver el problema. Por eso es importante esta materia básica. Por eso es importante los algoritmos, para que se acostumbren a resolver los problemas y luego ya hacer el código. Porque en el algoritmo, en la resolución del problema, te das cuenta de todo lo que tienes que validar y de todo lo que tienes que hacer para que tu programa corra bien. Y eso es lo que yo quiero enseñarles, eso es lo que yo quiero inculcarles. Una buena disciplina de programación. No simplemente venir y decir, este es un if. Yo podría dar este curso en un día. Y te digo, este es un if, este es un ciclo, esta es la instrucción, y pum, así se usa y ya estuvo. Pero lo que yo quiero inculcarles es cómo hacerlo bien. Todas las variantes que pueden tener en el ámbito de la programación. Por eso el curso se lleva más tiempo, ¿no? Porque contemplo todas esas posibilidades. Y eso es enseñar a programar, ¿sí? Así que cuando salgan de este curso, por favor no vayan a decir, ¿qué viste ahí? Vi Codeblocks, vi C. Es que hice una calculadora. Es que hice una suma. No, cuando salgan de aquí, quisiera yo que fueran a decir, es que aprendí a programar. Y lo que implica la palabra aprender a programar. ¿Sí? Reflexionenlo un poquito, muchachos. Reflexionenlo un poquito porque esa es la idea. Por lo menos de parte mía. The Secret in My Success. El secreto de mi éxito. Una película vieja de Michael J. Fox. Pero, pues muy inspiradora, ¿no? Entonces, ese es el secreto. O sea, enseña realmente algo útil a los muchachos, algo que va más allá de solamente sentarte y decirte este es un if, este es un else. Enséñales todas las variantes, las posibilidades, cómo utilizarlo, cómo resolver los problemas. Eso a final de cuentas en la vida real te va a servir más. Pues bueno, muchachos. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vamos a pasar el código. Claro que sí, por supuesto que sí. Pues, el código. Control V. Ahí está el código. Con ese ya tienen el ejemplo completo. Y esa era la idea. ¿Sí? Entonces, igual esto queda grabado para la posteridad en el video de la clase correspondiente que tenemos subido en YouTube. Y lo pueden ir a consultar las veces que consideren necesario para pues para salir de dudas, ¿no? Pues bueno, tenemos algunos ejercicios que vamos a realizar, tenemos bastantes que vamos a realizar, pero yo creo que con esto quedamos bien en esta clase. Vamos entonces a asimilarlo. Les voy a dejar una tarea, un entregable basado en este ejemplo. Basado en este ejemplo sería el entregable, ya saben, con su portada. Lo estoy subiendo mañana temprano. Y yo creo que les voy a dar, no creo que esté complicado, entonces yo creo que les voy a dar para el otro, pues para el siguiente viernes ya sería conveniente. Sí, misma metodología, ya saben, les llega el mensaje,
les llega la liga donde subirlo, ya saben cómo lo queremos, formato texto con una portada y basado en este ejemplo, entonces se pueden referir a este ejemplo para realizar el entregable. Y pues daríamos la clase por terminada y los ejercicios los dejamos ya para la siguiente clase para tomar este de ejemplo y empezar a realizar ejercicios ya con valor a participaciones para ir desarrollando más, ¿no? Igual si tienen cualquier duda, cualquier comentario, pues me lo hacen saber, me lo dicen, con todo gusto lo aclaro. ¿Ok? Entonces, pues vamos a cerrar grabación y